porque puedes usar la inteligencia artificial para darle la información que tú quieras y que esas personas, esa masa, lo acepte como algo mucho mejor, o mucho más bueno, más certero, porque claro, es la inteligencia artificial. Lo mismo puede pasar con... Claro, se plantea como una fuente de información objetiva. Claro, depende de cómo se plantee. Si tú tienes una inteligencia artificial que es de código abierto, con lo cual nadie puede estar manipulando o haciendo que esa inteligencia artificial tenga unos sesgos determinados. Eso también, a día de hoy, hay un debate en Internet que dice que la inteligencia artificial tiene que tener ciertos sesgos o que no hable de según qué cosas, para que tú no le puedes preguntar a la inteligencia artificial cómo enterrar a tu vecino, ¿no? Cómo deshacerte del cadáver. Pero ¿hasta qué punto realmente es así? ¿Hasta qué punto esa inteligencia artificial debe tener un sesgo? O tú puedes tener ese acceso a la información libre y después que sea la persona responsable de lo que haga. Entonces hay ese debate, ¿no? La cuestión es que hay inteligencias artificiales que, más allá de tener estos sesgos morales que impedirían que algunas personas accedan a cierta información que les pueda llevar a cometer un delito, hay algunos sesgos de tipo político, ¿no? Sí. que condicionan totalmente la respuesta y, por lo tanto, el acceso a la información. Claro, depende de con qué información se haya entrenado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cuanta más información tenga la inteligencia artificial y más se pueda o con más información se pueda entrenar y de forma libre, que no sea algo premeditado, que alguien diga, no, esta información, esta no. Por ejemplo, pasa con las inteligencias artificiales que tienen un desarrollo en China, pues no sé si es, ahora no me acuerdo de cómo se llama, DeepSeek, por ejemplo. Tú le preguntas a DeepSeek si China es una democracia, te dice que sí, que es una democracia. Y busca una justificación. Sí, dice que no es una democracia como las occidentales más conocidas, que es una democracia especial, ¿no? Bipartidista. Sí, y te plantea una justificación para decir, y no puede aceptar en ningún momento que es una dictadura. Entonces, eso claramente está premeditado y ha sido entrenada esa inteligencia artificial. Y si aún así, con el entrenamiento, la inteligencia artificial dice, no, China, según lo que yo tengo entendido, es una dictadura, no te preocupes, que habrá alguien que dirá, no, nada de esto. En China no se habla de esto. Entonces, ese es el peligro. Que los que tienen poder, los déspotas, los que en su momento los podías tirar por un barranco entre 2 o 3, ahora no puedes hacerlo y se pueden aprovechar de esa tecnología. Entonces, por eso es muy importante tener la vista abierta, la mente abierta de las nuevas tecnologías y estar al caso de lo que pasa. Porque tú no te das cuenta y ya estás usando una tecnología que va en contra de tu libertad, de tu cooperación con el resto de individuos. Entonces, en este contexto, ¿tú interpretas que somos menos libres que en el pasado? Quizá yo creo que la libertad es uno de estos grandes fines, ¿no? que el ser humano pues, durante la historia siempre ha buscado llegar, ¿no? O que ha defendido o se ha movido o ha dicho moverse para la consecución, ¿no? de la libertad en muchas esferas, ¿no? Que yo creo que justo en la modernidad que se plantea las sociedades de una manera tan individualista, ¿no? se ansía esta búsqueda de la libertad especialmente individual y muchas veces pues, observamos una revelación consciente contra ciertos cánones culturales que se interpretan como imposiciones que irán en contra de la libertad individual, a pesar de que presumiblemente ahora seríamos una libertad excepcionalmente libre en la medida en la que nos hemos secularizado, ¿no? y la religión ya no tiene un papel tan preponderante. Pero claro, yo creo que a la hora de la verdad todas las sociedades realizan una discriminación sobre lo que es correcto o lo que no, ¿no? De cuál es la conducta deseable, cuál es la indeseable. Todas las sociedades generan unas expectativas sobre ti como individuo, como hombre, como mujer, como persona de una clase social determinada. Entonces, creo que quizás es más complejo de cómo a veces se plantea. Ahora quizá tenemos esta complicación de la tecnología, ¿no? Cómo encaja la tecnología, ¿no? en esta cuestión de la libertad. Entonces, ¿qué interpretación hace sobre todo este caso? ¿Cómo crees que encajan las piezas? Creo que lo que ha pasado, Carlos, es que se ha confundido, ha habido al menos dos generaciones, si no 3, que han confundido la libertad con la comodidad.
Creo que se les ha vendido que tener más comodidades, tener una tecnología que te permita lavar los platos, lavar la ropa, tener luz a más horas del día, realmente no te ha otorgado más libertad, sino más comodidad. Y precisamente la comodidad lo que hace es construir un mundo en el cual no se lucha por la libertad, no se lucha por esos aspectos, esa tecnología que te permitía llegar a más información o te permitía tener más posibilidades de vivir. Pero aparentemente la comodidad no te ofrecería la oportunidad de poder concentrar tu tiempo y esfuerzo en alcanzar esa libertad. Al contrario, porque fíjate que para mantener esa comodidad, tú tienes que aceptar una serie de términos y condiciones que te impiden ser libre. Entonces, es un biohack negativo en el sentido de que te venden algo, tú lo compras porque al fin y al cabo tu instinto te lleva a la comodidad, a bajar el nivel de recursos que inviertes en tus cosas del día a día, pero sin embargo tiene un output, un handicap que te devuelve como algo en contra de tu libertad. ¿Por qué? Tú en la ciudad tienes todas las comodidades posibles. Sin embargo, ¿qué tienes que aceptar? Tienes que aceptar una serie de condiciones que no están inscritas que a largo plazo te hacen menos libre. Te dan muchas posibilidades para que tú al día a día puedas comer cualquier tipo de comida en el mundo. Ese sería un ejemplo, la capacidad de poder elegir una comida como hoy que hemos comido en un restaurante hindú, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo comer en un restaurante hindú en mi casa, por ejemplo, o cerca de mi casa. O sea, tengo que venir aquí para comer en un restaurante hindú. Entonces, en esa medida, ¿crees que una persona que viva sola en el campo es alguien libre? Alguien que, bueno, pues que no esté rodeada de naturaleza y no conviva con nadie más? Por ponerme en el caso contrario absoluto, ¿eh? Creo que hay un problema ahora que tampoco permite que una persona en esas condiciones sea libre como lo sería en unas condiciones en las que se favorezca ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque por mucho que yo viva en el campo, en una casa, en medio de un entorno natural, no es el contexto en el que yo debería estar viviendo. Porque el contexto en el que debería estar viviendo yo es con un grupo social gregario, una familia fuerte, un núcleo fuerte, familiar y de amigos que favorezcan a que el estilo de vida que sigo no solo esté en contacto con la naturaleza, sino que esté en contacto con el resto de la sociedad. Y lo que está pasando a día de hoy es que o eliges estar en contacto con el resto de la sociedad o estás en un entorno más conectado con tu naturaleza. Por eso mi implicación en insistir sobre esos conceptos para que la gente se dé cuenta y se pueda volver a un estilo de vida que realmente nos haga libres. No cómodos, sino libres, responsables de nuestros actos, porque la comodidad no va acorde a la responsabilidad. Cuanto más cómodo estás, menos responsable eres. Cuanto más cómodo estás, más controlado sueles estar. Si yo salgo a la calle, habrá 3 cámaras que me habrán apuntado al cruzar la esquina. Habrá 30.000 reglas que yo tendré que cumplir. En un entorno natural, las reglas que tienes que cumplir son las que van acorde a tu moral, no las que están establecidas por una jerarquía o un líder déspota, sino las que las personas cooperadores del entorno, los vecinos, cumplen. De hecho, en el día a día, constantemente estamos viviendo en una especie de anarquía social, en el cual la gente, no hay nadie que esté diciendo tú tienes que hacer esto, tú haces la cola en el supermercado, haces la cola donde vayas, por una especie de reglas sociales que nosotros nos imponemos, pero no porque venga un líder y te diga lo que tienes que hacer. Sin embargo, lo que está pasando a día de hoy es que esa herramienta que era el Estado está siendo usada para imponer unas reglas que no van incluso acorde con nuestra forma de ¿Crees vivir. que es el Estado quien impone esas normas o crees que es el mercado? Tenemos que tener en cuenta también que tenemos un escenario en el que el mercado, grandes empresas, se presentan con un capital mucho mayor al de muchos países, ¿no? ¿Haces alguna diferencia entre una cosa y la otra? ¿Crees que no tiene interés? Creo que hay varios poderes. El poder político, el poder económico y el poder mediático. Los 3 suelen estar en una especie de conflicto de intereses, pero no a la vez. Es decir, en muchas ocasiones los intereses terminan siendo los mismos, porque en esos 3 poderes
siempre el interés es mantener a la población lo suficientemente satisfecha, pero lo suficientemente callada para que esté tranquilita y lo suficientemente pobre para que nosotros sigamos con nuestro poder mediático. Por lo tanto, la libertad de expresión estará limitada. Nuestro poder político, el poder político, nosotros no tenemos acceso a nada de la política. Y el poder económico. Tú no podrás ser nunca rico porque a la que intentes sacar la cabeza la cortaremos por aquí. Con burocracia, con regulaciones, con lo que sea. Entonces, no puedo poner yo una línea firme de hasta aquí es el poder político, hasta aquí es el poder corporativo, el poder de grandes empresas, hasta aquí es el poder mediático. Hay que tener en cuenta también que las grandes empresas sostienen muchas veces al poder político, ¿no? En cuanto a que hay una relación de dependencia. Y el poder político o las empresas a través del poder político tienen también el poder mediático. Al final los medios de comunicación responden o permiten que se abran debates de lo que está establecido que se hable. Y bueno, y todo eso es aprovechándose de unas reglas que en las que influye nuestra biología con un porcentaje enorme, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas reglas biológicas que están imperando y cómo podemos usarlo dentro de las circunstancias que tenemos para ser más libres, ¿no? Y en eso está la lucha y eso es uno de los motivos por los cuales pues, estar en este podcast o crear este podcast nos sirve para concienciar a la gente y para ser de una forma consciente, pues más libres, ¿no? ¿No te da la impresión de que estamos teniendo esta conversación en forma de producto en cuanto a que, bueno, pues vivir en la sociedad moderna suscita una serie de inquietudes que ahora pues estamos planteando progresivamente, ¿no? ¿Y no te da la impresión de que esto se ha producido porque alguien en algún momento dijo, hey, espera un momento, vamos a dejar de cazar y de buscar frutos y vamos a empezar a sembrar? ¿Qué te parece? Yo lo veo mejor, ¿no? Entonces, con el inicio de la revolución agrícola, las sociedades se sedentarizaron, se constituyeron los pueblos, las ciudades, nos volvimos locos. Y la piciamos, y a partir de ahí nos vemos en la obligación de tener que realizar estas disquisiciones, ¿no? De devanarnos los sesos para tratar de interpretar la realidad y para tratar de ofrecer nuestra aportación, nuestra solución o invitar a la reflexión. Y es todo porque un señor dijo, no, espera un momento, vamos a plantar trigo, que yo creo que va a ser mejor que buscar moras entre las zarzas. Sí, totalmente. Y fíjate que los mensajeros, y son las hormonas, esos neuromoduladores, siguen imperando en cómo nosotros actuamos. Por ejemplo, la testosterona nos empuja a competir. Eso que nos empuje a competir, esa competencia por el estatus con un contexto social y cultural, pues por ejemplo, nos hace abrir un podcast, aunque no lo creamos, ¿no? Porque nosotros competimos para el estatus. Yo tengo que decir esto de una manera que quede bien, de una manera que genere suficiente atracción a la gente, interacción. Entonces, y la gente lo mira para aprender algo o para entretenimiento, pero siempre dentro de la tribu y para mantener esa saciedad de nuestros instintos. Entonces, actuamos con nuestros instintos. Y tenemos este mundo tan raro, ¿no? Con ese desfase que teníamos, ¿no? De ahora no, a lo mejor no estaríamos compitiendo con un micrófono en la mano, no estaríamos hablando aquí delante, sino que si nos hubiera dado la revolución agrícola, estaríamos intentando planificar la siguiente estrategia para ver si esta semana o este mes podemos cazar ese mamut que llevamos pues un día o dos intentando perseguirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la estrategia que seguiremos para cazar este mamut? ¿Cómo usaremos esta tecnología para cazar este mamut? A día de hoy, el mamut es esa libertad que ansiamos porque la perdimos en su momento, ¿no? Y desde la revolución agrícola es verdad que se perdieron las sociedades igualitarias que teníamos y empezó, o al menos es lo que se ha estado hipotetizando hasta el momento, aunque se dice que fue más tarde, no durante la revolución agrícola, sino que ahora hay gente que está empezando a decir que puede haber sido más tarde, que se acumuló recursos más tarde y fue la acumulación de esos recursos desigual. De producción. Eso es. Fue esa acumulación de recursos desigual o el monopolio el que hizo esa desigualdad, ¿no? Al final, si tú conseguías tener suficientes recursos para que el otro no pudiera salirse con la suya y al final pues conseguir comprarle de alguna manera con
protección o con lo que sea, ahí puede empezar un sistema desigual, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no?, que si nosotros a través de los registros etnográficos, ¿no?, bueno, pues observamos que las sociedades, digamos, puras de cazadores-recolectores que no se han sedentarizado, no tienen líderes y no están estratificadas, ¿no? Al final, pues siempre hay personas que en un contexto u otro tienen más influencia, pero el asumir una responsabilidad y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones es un riesgo también, ¿no? Porque estás siendo juzgado como un individuo válido y si por culpa de tus decisiones el grupo comete un error, pues tú serás el principal damnificado, ¿no? Y de hecho, en ese contexto, no trabajábamos 8 horas al día. Y de hecho la palabra trabajo no debe ser un divertimento. Eso. Entonces, bueno, somos más libres que antes. A mí me parece que no, que tenemos más comodidades. Por suerte tenemos una esperanza de vida mayor. Que ojo, porque hay mucha confusión con esto. Hay mucha gente que cree que tener una esperanza de vida mayor es que todos vivamos más. No significa que hay menos mortalidad infantil, que hay ciertas enfermedades que ya... Incluso vivir más a veces supone pasar 15 años de tu vida con Alzheimer en un geriátrico. Entonces, bueno, más no significa mejor necesariamente. Eso es. O sea, que hay gente que cree que no había personas de 60 años cuando éramos cazadores-recolectores y se ha constatado mediante estudios osteológicos, mediante perfiles biológicos de ciertos individuos que realmente había personas ancianas y que incluso que habían sido curadas de traumatismos y de enfermedades que han sido curadas o usando medicina de ese tiempo, a través de plantas medicinales o lo que sea. Es decir, que cuando éramos cazadores-recolectores también se usaba la tecnología para ayudar a los mayores y ayudar a los enfermos. Tampoco es un invento moderno el que ayudemos a la gente. Claro, es que a veces cuando pensamos en el Paleolítico tenemos como ese imaginario donde las personas vivían como de una manera muy descarnada, donde había una competición feroz, que sí que había competición, pero es más bien a través de los diferentes grupos. Pero bueno, al final la solidaridad grupal era elemental para la supervivencia, ¿no? Ojo, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, pues por sus creencias, o porque lo habían leído en libros de... Supongo que ha habido antropólogos que han hablado de esto, de que en la época cazadora-recolectora, antes de la revolución agrícola, en realidad la mayor parte del tiempo eran violaciones y guerras entre nosotros. Y no existía el tiempo libre, que eso es algo que se suele decir con mucha frecuencia y realmente, bueno, a ver, observando las sociedades de cazadores-recolectores en la actualidad, la gran mayoría de ellos dedican, y depende de qué queramos interpretar, ¿no?, pero dedican menos tiempo que nosotros al trabajo, ¿no? También una cosa es trabajar 8 horas en una oficina y otra, pues quizá en casa hacer tu huevo frito. ¿Hasta qué punto ese huevo frito que te estás haciendo forma parte de esas horas de trabajo? Porque si las contabilizamos, incluso la diferencia entre el tiempo que nosotros dedicamos a trabajar en las sociedades modernas y los cazadores-recolectores, pues sería más amplia. Y la mayoría de los cazadores-recolectores con 30, 25, 20 horas de trabajo diario tienen todas sus necesidades cubiertas. Totalmente. Es muy curioso, ¿no? Tengo ganas de hacerte también la entrevista. La haremos pronto. Pues muchas gracias por esta charla tan gratificante. Espero que haya sido del interés de los espectadores, que no dudo que habrá sido así. Y quería proponerte, bueno, pues que propongas, ¿no?, a los espectadores, pues por qué razón valdría la pena permanecer atento al podcast o echar un vistazo al siguiente programa. No, gracias a vosotros y a los espectadores, que sin vosotros no podríamos hacer esto. Es un proyecto nuevo en el cual tenemos ya entrevistas con doctores de primer nivel sobre varios temas, genetistas, sociólogos, de todo, biólogos, filósofos. Es decir, aquí en este programa Soma vamos a hacer distintas secciones en las cuales vamos a tener este tipo de entrevistas y debates también con Vila Dixit, Carlos Argaver y la polilla de Darwin, yo mismo, Aleix Canamasas. Entonces, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.